Hola amigos de mi negocio Mirage y amigos de otros mini negocios en la cual ya estamos compartiendo estos conocimientos y estos videos corporativos. Hoy 7 de marzo del año 2013 estamos preparando nuestro video corporativo. Hoy día tenemos novedades muy interesantes. Vamos a mostrar un video de un conferencista peruano llamado Jaime Lertora, actor peruano, sobre motivación, sobre cómo hay que motivarnos y qué elementos gatilladores o elementos arrancadores nos van a permitir lograr lo que él considera las metas importantes que todos y cada uno de nosotros debemos tener. Este video va a estar dividido en dos partes, uno en el mes de marzo y otro en el mes de abril, que definitivamente vamos a brindar a cada uno de ustedes en forma ordenada, en forma muy cordial y sobre todo cumpliendo las pautas necesarias para lograr los objetivos que nosotros nos hemos trazado, que es inculcar, sobre todo mostrar la tecnología, el conocimiento a todos y cada uno de nosotros, los trabajadores de la empresa en la cual nosotros laboramos. Estos conocimientos son dados a conocer a todos ustedes con la única misión, con el único interés particular de que se aprenda, de que se manifieste todo lo bueno y todo el concepto y cómo podemos mejorar y cómo podemos lograr hacer cosas tan importantes que nos permitan desarrollarnos y mejorar nuestro trabajo y nuestra forma, nuestra actitud, mejorar nuestra personalidad en este caso para lograr los objetivos que nos hemos trazado. También vamos a indicar que vamos a mostrar videos de Miguel Ángel Cornejo, en el cual ya estamos acostumbrados a ver a este expositor. La vez pasada estaba conversando con un amigo y me decía, el conferencista lo llama acá en el Perú. Estuvo hace poco acá en el Perú, estuvo dando una conferencia magistral privada, pero también dio una conferencia a todo el público en general. Pero bueno, este conferencista ya está con nosotros también aquí en nuestro canal de mi negocio. Me acaban de decir que sí, que estamos en YouTube, estamos en The Mirage TV y estamos expandiendo. Es evidente que algunos videos son muy largos y no se pueden mostrar en su totalidad, es cierto, lo entendemos y lo comprendemos así, pero también hay que mostrarlos, aunque sea por 13 minutos o 12 minutos o lo que sea posible. Lo importante es compartirlos. Eh, Estos videos pequeños son fragmentos de este video del DVD que estamos mostrándolos ahorita y que estamos preparándolo con la única finalidad de compartir con todos ustedes esta información. Un saludo para mi amigo Chávez, que también está con nosotros compartiendo estos videos y nos vio por internet y nos dio muchas motivaciones positivas para que continuemos en esta labor interesante. Para ti un saludo amigo Chávez de la zona 1 de la planta Callao. Espero que te hayan gustado los videos, los pequeños videos que se están mostrando, los fragmentos, que ya también tenemos nuestro canal en Facebook, en nuestro de Mirage también, y nuestro correo electrónico del mini negocio Mirage. Más adelante ya vamos a mostrar las imágenes de los correos, del Facebook y del canal en YouTube para que ustedes puedan identificarlo y buscarlo en internet. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a continuar mostrando estos videos interesantes y vamos a mostrarles que las cosas siempre se dan, no en forma, hay que diferenciar una cosa, todo en la vida, no, todo en este mundo, este mundo, vamos a mostrarlo así, no es blanco ni negro, sino hay etapas, momentos que están eh, dándose a conocer
y que cada periodo y cada momento nos ayudan a ser mejores. Esto es manejar los tiempos y los movimientos en cada instancia de nuestra vida. Alguien nos preguntaba por ahí si con qué continuamos trabajando el domingo. El domingo yo generalmente no lo hacía el domingo, pero ¿por qué lo estoy haciendo este año? Es significativamente porque estaba ya programado así, como unas metas, ¿no? Le conversaba a mi amigo de la zona uno Lala, la programación de los chinos, de que cada mes, o de los 12 meses del año, en este caso el 2013, estaban metidos en el primer mes del año de enero, que era del 1 al 12, ahí están metidos los 12 meses del año, es decir, si programamos cada día, vamos a lograrlo, programar todo. Y se continuó haciendo eso. Es por eso que la energía que hemos creado y hemos programado para este año es continua, por eso se hace los domingos también. No es que yo quiera quedarme, la gente piensa, bueno, no que se quiere quedar, quiere firmar su cadena perpetua, no amigos, simplemente es para enseñarles un poco cómo funciona esta programación y es compartido. Lo voy a hacer en este lugar, y como también lo puedo hacer en otro lugar. Mañana no sabemos a dónde vamos a estar, y vamos a seguir compartiendo, porque esto lo estoy compartiendo desde hace del año 2000 a más o menos hace 10 años atrás. Hablábamos de unos temas interesantes. Luego se hizo el 2009, se comenzó a fabricar estos videos para algunas empresas en las cuales estuve, y también compartí con los compañeros de ese lugar, y lo voy a seguir siendo en cualquier otra empresa en la que esté, porque esa es la misión. Se me entrenó para eso durante 5 años, para poder compartir. Eso fue, digamos, la condición, ¿no? Muy bien, te enseñamos algunas cosas, pero tú a cambio tienes que compartirlo, tienes que enseñarlo, y es por eso que hago estas cosas, para que ustedes entiendan y un poco se liberen de eh, algunos tabúes, que no es así. Hay que romper tabúes, hay que romper esas cosas, ¿no? Y es por eso que estamos mostrando todo este conocimiento durante este año. Antes de mayo, obviamente, vamos a mostrar algunos documentos interesantes para que ustedes también se ilustren, especialmente a la zona uno. Esto es un mensaje para la zona uno, ya que me están viendo la gente de la zona uno por internet. Quiero aprovechar, y este no es un tema de este video corporativo, pero sí es un tema que lo quería mostrar y hacer. eh, Paralelamente a estos videos corporativos, se ha estado haciendo unos videos místicos, unos videos interesantes. Se había programado inicialmente hacer un video por mes, pero se está haciendo videos continuos. Especialmente en 2 meses ya tenemos aproximadamente 5 videos. Además de ello, quiero decirles que a mi amigo Chávez, que me está escuchando, Chávez, si quieres saber sobre estos temas que estamos mostrando, ya estamos, tienes que comunicarte con Lala, o tienes que comunicarte con Wally, o tienes que comunicarte con Cajaleón, que ellos tienen los videos corporativos, perdón, los videos místicos que estamos haciendo, ¿cómo se llama? Para la zona uno. Estos videos muy pronto van a ser acompañados de documentación. Hoy día he producido 2 videos más, que es los Illuminatis en el Perú, y este otro videito es sobre las cartas Illuminatis, que son muy interesantes. Bueno, esto es para aprovechar, ya que nos están viendo por YouTube, YouTube, ¿no? YouTube, siempre digo YouTube. Quería aprovechar para darte este mensaje y que lo puedas observar. Ya, ok. Me quedan minutos. Ok, amigos, entonces sin más preámbulos, bienvenidos otra vez a este video corporativo del Mi Negocio Mirage, y que también se está compartiendo a nuestros amigos de la línea 7, especialmente a Damián. Damián, hay que compartir, ya tú sabes lo que te dije, cómo se llama, y espero que, bueno, hagamos eco de lo que nosotros habíamos conversado ya anteriormente. Saludos a mi amigo López, a mi amigo Denis, a mi amigo Sandro, y a todos aquellos amigos que se están uniendo a esta campaña de información, no de desinformación, sino de información, para que todos podamos aprender algo más y ser cada día mejores. Muy bien amigos, hasta muy pronto y gracias.
asunto tiene que ver con el tiempo, pero ¿qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿O qué hacemos con ese tiempo? ¿Se trata de la cantidad de horas o de la calidad de ese tiempo? Creo que la pregunta está allí para ir contestando el estar viviendo o estar durando. Miren, los proverbios son la filosofía resumida de los pueblos. El pueblo turco, que es un pueblo que tiene como 5.000 años de historia, ahí vivían sultanes, han escuchado ustedes, son como Huacho, pero con mezquitas, ¿no? Igualito, es así, pero repleto de iglesias y cosas, ¿no? Y esta gente tiene un proverbio, entre otros, que a mí me ha encantado y lo traigo para compartirlo con ustedes. Dice así, ¿no? Cuando la casa está construida, entra la muerte. Esto quiere decir, cuando ya nosotros hemos tirado la esponja, cuando creemos que ya hicimos todo, entonces estamos muertos. Por lo tanto, la invitación es a estar vivos y no a esperar cuando se acaba la durabilidad de la pila que nos empuja, ¿no? De nosotros depende recargar esas pilas, de nosotros depende darle sentido a la vida. Entonces, estos sultanes turcos que sabían de este proverbio de su pueblo, lo que hacían para no morir o para no imaginarse que iban a morir nunca, es tener siempre un palacio en construcción. Por eso hicieron tantos palacios. Siempre tenían algo en construcción, siempre estaban haciendo cosas para que no se acabara la casa y no les viniera la muerte. Miren ese culto a la vida que a mí me interesaría que nosotros nos contagiemos de él. Entonces vamos a entrar a poquitos sobre el tema del vivir. ¿Qué es lo que alimenta la vida de nosotros? ¿Qué nos moviliza? No nos movilizan precisamente las pesadillas, que son las que nos paralizan. Lo que nos moviliza a hacer, a levantarnos, a tener un propósito, a perseguir lo que pase a partir de eso, es el sueño. No el estar dormido, sino el soñar durante el sueño. Y no se necesita estar dormido para soñar, se puede soñar despierto, se puede uno provocar los sueños. Entonces, para vivir hay que empezar soñando. Y a partir de este sueño hay que ver qué se hace con ese sueño. Me movilizo detrás de ese sueño, entonces estoy haciendo lo que hacen las personas que viven. Es decir,